Estamos en la misa vespertina de Jueves Santo. Lectura de la epístola del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, cuando os reunís, no es ya para celebrar la cena del Señor, porque cada uno come allí y lo hace y lo que ha llevado para cenar, sin atender a los demás. Y así, mientras unos sufren hambre, otros comen con exceso. Pues que no tenéis vuestras casas para comer y beber, o venís a profanar la iglesia de Dios y a gozar y avergonzar a los que nada tienen. ¿Qué os diré de esto? ¿Os alabaré? En eso no os alabo, pues yo aprendí del Señor lo que también os tengo ya enseñado, que el Señor Jesús, la noche misma en que había de ser traicionado, tomó pan y dando gracias lo partió y dijo: tomad y comed, este es mi cuerpo, que por vosotros se entregará a la muerte. Haced esto en memoria mía. Tomó asimismo el cáliz después de haber cenado y dijo: este cáliz es el Nuevo Testamento en mi sangre. Haced esto cuantas veces lo bebáis en memoria mía. Pues todas las veces que comáis este pan o bebáis este cáliz, anunciaréis la muerte del Señor hasta que venga. Y así, cualquiera que coma este pan o beba el cáliz del Señor indignamente, será reo del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, examínese a sí mismo el hombre, y entonces coma de ese pan y beba de ese cáliz, porque quien le come y vive indignamente, se come y bebe su propia condenación, no haciendo el discernimiento del cuerpo del Señor. Por eso hay entre vosotros muchos enfermos y flacos, y mueren muchos. Si nos juzgásemos a nosotros mismos, no nos juzgaría Dios. Y si nos castiga, es como a hijos, con el fin de que no nos condenemos con este mundo. Continuación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, la víspera del día solemne de Pascua, sabiendo Jesús que era llegada la hora de pasar de este mundo al Padre, como hubiese amado a los suyos que vivían en el mundo, amólos hasta el fin. Y así, acabada la cena, cuando ya el diablo había sugerido al corazón de Judas, hijo de Simón Iscariote, que le entregase, sabiendo que todas las cosas puso el Padre en sus manos, y que había venido de Dios y a Dios volvía, levántase de la mesa y quítase sus vestidos, y tomando una toalla se la ciñe. Echa después agua en una jofaina, y pónese a lavar los pies de los discípulos, y a enjugarlos con la toalla que se había ceñido. Viene a Simón Pedro, y Pedro le dice: Señor, ¿lavarme tú a mí los pies? Respondióle Jesús: lo que yo hago tú no lo entiendes ahora, lo entenderás después. Dícele Pedro: jamás me lavarás tú a mí los pies. Respondióle Jesús: si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Dícele Simón Pedro: Señor, no solamente los pies, sino las manos también y la cabeza. Dícele Jesús: el que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, está limpio del todo. Y vosotros limpios estáis, mas no todos. Sabía en efecto quién iba a entregarle. Por eso dijo: no todos estáis limpios. Habiéndoles ya lavado los pies, tomó su vestido, y puesto de nuevo a la mesa, díjoles: ¿entendéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien, pues lo soy. Pues si yo, el Maestro y el Señor, os he lavado los pies, también vosotros debéis lavaros los pies unos a otros. Ejemplo os he dado, para que como yo he hecho con vosotros, así lo hagáis también vosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima.
Estimados hermanos, en esta noche de la última cena tenemos varias lecciones de nuestro Señor, pero en todas reluce el amor hacia nosotros. Y justamente en ese momento que se despedía de sus apóstoles porque iba a morir, les deja lo que más muestra el amor que Él nos tenía. Y es en esta última cena que Él instituyó los grandes tesoros de la Iglesia, que son la Santa Misa, la Eucaristía y el sacerdocio. Es realmente el sacramento del amor, la Eucaristía, porque Dios está con nosotros, se une a nosotros, se deja comer por nosotros, y es el sacramento que es como el vínculo del cristianismo, es lo que hace que estemos unidos nosotros primero con Dios y que después estemos unidos con nuestros prójimos, porque es el sacramento de la caridad, sacramento del amor, y debemos estimar mucho este sacramento, tener mucha fe en la Eucaristía. Y así como cuando se construye una casa, se utilizan ladrillos, y para unirlos se usa una mezcla o algo para unirlos, para que estén pegados, que estén unidos entre sí. Esa unión, eso que hace que estén unidos, que no se despeguen, que sean se vuelvan algo sólido, pues es el vínculo de la caridad, ¿verdad? Entonces, ese es muy importante tener presente, que en nuestra religión la importancia de la caridad, que primero nos une a Dios y después al prójimo, porque si nosotros no estamos unidos a Dios por la caridad, no tenemos verdadera caridad con el prójimo, es una ilusión. Entonces debemos tener primero la fe en la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía, y de ahí viene que podemos tener el amor, porque creemos, amamos porque creemos, y de ahí viene que nuestra caridad es real, si tenemos la fe en la presencia real, la fe en Dios, en su palabra. Y nuestro Señor también instituyó en este día la Santa Misa, que es la renovación de su sacrificio. Nos hace unirnos a Él, nos da la oportunidad de unirnos a Él cada vez que asistimos a misa. ¿Por qué nuestro Señor multiplica tantas veces la Santa Misa en el mundo, desde que la Iglesia fue instituida? Ha habido siempre misas. Hoy hay menos. Hoy hay muchas misas profanadas, hay muchas falsas misas inválidas. Y entonces las verdaderas misas son cada vez más raras. Pero de todos modos podemos decir que nuestro Señor ha hecho que en la historia hubiera muchísimas misas. Porque nuestra fragilidad, cuando vamos a la misa, aun si hubiéramos estado en el Calvario con nuestro Señor, tal vez no hubiéramos aprovechado toda esa ocasión de unirnos a la cruz de Cristo. Por nuestra debilidad, por nuestra falta de fe, por nuestros defectos, nuestras ignorancia. Entonces nuestro Señor, para que podamos unirnos mejor a la Santa Misa, nos da muchas oportunidades de crecer en esa unión a la Santa Misa. Por eso podemos asistir a la misa muchas veces en nuestra vida, y cada vez debería ser mejor. Dios nos da esa oportunidad de mejorar nuestras disposiciones y sacar más fruto de la Santa Misa, por lo menos multiplicando esta renovación del sacrificio de la cruz. En nuestra fragilidad nos hace que no aprovechemos siempre bien cada misa, cada Santa Comunión, y no lo recibimos con todo lo que deberíamos tener, con todo el fervor, la fe, la devoción.
Entonces Dios nos da muchas oportunidades para mejorar para recibir más gracias, para mejorar nuestras disposiciones, para crecer en la fe. Por eso Dios ha querido que la misa se renueve muchas veces, pero es la misma misa, es el mismo sacrificio, porque no hay dos, no hay tres. Aunque haya muchas misas, es la única misa. Todas son el mismo sacrificio de la cruz de Jesucristo. Entonces, cada vez que nos unimos a una misa, estamos unidos a todas las misas, al sacrificio de Cristo. Y también Dios, en este día, mostrándonos su amor, también instituyó el sacramento del sacerdocio, sacramento del orden sacerdotal, para que hubiera alguien que nos transmitiera esas gracias de Dios. Es necesario que haya personas consagradas para que esas personas se ocupen de nuestras almas, para que nos ayuden, nos estimulen, y que por una gracia especial de Dios nos den la orientación que debemos tener. Así como los esposos reciben una gracia especial por el sacramento del matrimonio, esa gracia solo la tienen los esposos, para educar cristianamente a sus hijos, para santificarlos, para guiarlos. Tienen la gracia del sacramento del matrimonio, tienen la gracia del Espíritu Santo para educar a sus hijos. Esa no la tiene otra persona, nadie la tiene más que los esposos con sus hijos. Y así los sacerdotes tienen la gracia de Dios para dirigir las almas, no para dirigirlas como hacen los modernistas, ¿verdad? Que en lugar de dirigirlas a la verdad y a Dios, las desvían de la verdad y de Dios. Pero eso es algo anormal, es como algo que no corresponde al sacerdocio. No es el sacerdocio que es el culpable de esto, sino los hombres que han recibido el sacerdocio. Algunos, no todos, han sido infieles a esta gracia, como también hay cristianos que han recibido la gracia del bautismo y son infieles a esa gracia. No porque la gracia del bautismo sea mala, sino porque los que la recibieron pues a veces no quieren ser fieles. Eso pasa, eso sucede. Y también puede pasar que en ciertas épocas, a determinados momentos, en determinados lugares, puede haber sacerdotes que sean infieles a la gracia de su sacerdocio, puede pasar. Pero no quiere decir que porque uno fue infiel o que alguno nos dio el mal ejemplo, que ya todos son así. Hay que tener cuidado de no simplificar las cosas, de demasiado simplificar, porque entre los apóstoles hubo uno que fue infiel, un Judas, pero no todos fueron infieles, ¿verdad? Generalmente fueron fieles, así como en la historia de la Iglesia, generalmente los papas fueron una garantía de ortodoxia, de fe y de buena doctrina. Es justamente la autoridad de la Iglesia que es la garantía de la verdad, porque Jesucristo le dio a la Iglesia ese poder de enseñar la verdad. Así que nosotros estamos viviendo una época excepcional en la cual hemos tenido papas que son modernistas y que enseñan otro evangelio, pero eso hay que pensar que es excepcional, porque la Iglesia siempre enseñó la misma doctrina, siempre enseñó lo mismo. Y San Pablo decía, si una persona o un ángel del cielo viene y os enseña un evangelio diferente, que sea anatema. O sea, si nosotros o un ángel del cielo viene y nos dice otro nuevo evangelio que comienza a cambiar la doctrina de la Iglesia, los sacramentos de la Iglesia, que sea anatema, es decir, que sea condenado, que sea excomulgado. Entonces nosotros tenemos siempre la posibilidad de verificar qué es lo que dijo la Iglesia siempre a lo largo de la historia, y así nadie nos puede engañar, ¿verdad? Si hay una excepción,
de algún sacerdote, un obispo, un papa modernista, nosotros podemos referirnos siempre a lo que dijeron todos los papas, a lo que dijeron todos los obispos, a lo que dijeron todos los santos, y que es lo mismo, ellos dijeron siempre lo mismo. Así que nos basta abrir un buen libro, de esos libros que todavía se consiguen de antes del concilio, y ya podemos ver que todo lo que se enseñaba antes pues era igual, era la doctrina de la iglesia. Pero todo ese poder de la iglesia depende del poder sacerdotal. ¿Por qué? Porque un obispo es un sacerdote, pero es un sacerdote completo, es decir, que tiene todos los poderes del sacerdote. Mientras que un sacerdote, al que llamamos habitualmente sacerdote, es un sacerdote que no tiene todos los poderes del sacerdote. O sea, que no puede hacer otros sacerdotes, que no puede confirmar, que no puede, por ejemplo, consagrar una iglesia, porque no ha recibido todos los poderes. En realidad, un obispo es un sacerdote que tiene todos los poderes del sacerdote, que puede hacer otro obispo, pero un sacerdote no puede hacer otro sacerdote, no tiene ese poder. Entonces, el sacerdocio que han recibido los obispos o el papa es el sacerdocio de Cristo. Por eso se dice que Jesucristo es sacerdote, es el sumo pontífice, es la cabeza de la iglesia, y el papa normalmente representa a Jesucristo. Y es de Jesucristo que recibe su poder, es el representante de Jesucristo en la tierra. Siempre lo hizo bien, los papas lo hicieron bien, generalmente su cargo, pero hoy estamos viviendo un periodo en que el modernismo, la masonería se han posesionado de la iglesia y han infiltrado la iglesia enviando sus elementos, pueden ser masones o comunistas, que han entrado a los seminarios, eran gente extraña a la iglesia, pero infiltraron la iglesia para destruirla mejor. Pero aún así les cuesta mucho trabajo, porque la iglesia de Jesucristo es indestructible. Y aun si los miembros de la iglesia, una gran parte de los miembros de la iglesia se enferman de modernismo, de herejía, siempre habrá un pequeño grupo que conserve plenamente la fe. No solo que la conserve, que la proclame, porque la iglesia no es una sociedad secreta, la iglesia es una sociedad pública. Así que a los sacerdotes que no enseñan toda la enseñanza de la iglesia, por varios pretextos, pues están debilitando a la iglesia, no están cumpliendo con su misión, o los obispos o los papas, que no dicen todo lo que habría que decir a los fieles, que necesitan saber los fieles, para preservarse, para salvarse, para hacer la voluntad de Dios. Entonces los sacerdotes están ahí para recordárselos, para enseñárselos, y tienen esa gracia que no la tienen los laicos, que no la tienen los fieles, para enseñar, para dirigir las almas. Pero todo eso viene del sacerdocio de Cristo, que Jesucristo comunica su sacerdocio a unos hombres. Jesucristo es sacerdote porque es Dios y hombre al mismo tiempo. Entonces Él es el puente entre el cielo y la tierra, porque es perfecto Dios y perfecto hombre, y por eso es un mediador. Eso es ser sacerdote. Jesucristo es sacerdote. También Jesucristo tiene el poder, tiene tres poderes. Él es rey porque es Dios, Él es sacerdote y Él es profeta. Profeta quiere decir aquellos hombres que Dios enviaba para enseñar la verdad, para enseñar el buen camino, y que enseñaban lo que Dios decía. Entonces lo que ellos decían era la palabra de Dios. Simplemente ellos eran los voceros de Dios, ¿verdad? Cuando un profeta escribía un libro del Antiguo Testamento, ese libro es la palabra de Dios, y ellos fueron como la pluma con que Dios escribió ese libro. Realmente es la palabra de Dios. Pero Jesucristo, sus tres poderes son de ser rey,
de ser sacerdote y de ser profeta, es decir, que enseñar la verdad. Y esos poderes se los transmitió a la iglesia, a los hombres de iglesia, a aquellos que recibieron el sacerdocio. Pero como Judas, hay algunos que en lugar de usar bien ese poder, no lo usan o lo usan mal y están haciendo daño a los fieles. Por eso Jesucristo no nos dejó completamente desamparados, porque nosotros tenemos siempre opción, la posibilidad de referirnos a lo que enseñó la Iglesia, por ejemplo nuestro catecismo, el catecismo de San Pío X, que es un resumen de toda la enseñanza de la Iglesia a través de los siglos, es la doctrina de la Iglesia, de toda la fe, un resumen de toda la enseñanza de la fe. Por eso el catecismo es muy importante, aunque es muy resumido. Por eso el catecismo es para los niños. Para los adultos se necesitan libros un poco más avanzados, más explicados, que allá no son catecismo, que son libros de formación religiosa. Entonces no es propiamente catecismo, pero sí es lo mismo, pero más explicado. Y lo que los estudios que hacen los seminaristas en los seminarios es todavía más explicado, más detallado. Son como una persona que va a la universidad y que hace estudios especializados sobre un tema. Pues así los seminaristas que estudian en un seminario tienen un estudio muy especializado sobre la doctrina de la Iglesia, que está resumida en el catecismo, ¿verdad? Pero ese es el tesoro de la Iglesia, es lo que junto con la verdad, con la Eucaristía, es el gran tesoro que nosotros participamos, en tanto católicos, en tanto que verdaderos cristianos, participamos al tesoro de la Iglesia. Ese tesoro debemos valorarlo, porque es nuestra fuerza, es nuestra esperanza, es la garantía de nuestra salvación, ¿verdad? Entonces, la verdad de la Iglesia, a la cual tenemos acceso por la fe. La presencia real de Jesucristo en la Eucaristía, a la cual adoramos cada vez que recibimos la Santa Hostia, ¿verdad? Y la guía de la gracia que Dios nos da. Dios nos da su gracia, pero no nos da toda la gracia. Hay que tener esto presente. Hay gracias que nos las va a dar solamente por medio de otras personas. Hay gracias que Dios da a los niños por medio de sus papás y no se las dará por otra persona. Y así hay gracias que solo recibimos por medio de la Iglesia. Y cuando la Iglesia ya no hace los hombres de Iglesia no hacen su trabajo o están ausentes, entonces proliferan las falsas apariciones, los falsos videntes, esos gente que se dice que vio a la Santísima Virgen, personas que imaginan cosas, que inventan cosas, falsos milagros, falsos prodigios, y están muchas veces o engañados por su imaginación o engañados por el demonio, ¿verdad? Y hubo varios santos que fueron engañados por falsas apariciones, siendo santos, y después ellos se dieron cuenta, claro está, pero al momento dado fueron engañados por esas apariciones. ¿Y cómo sabemos cuáles son las verdaderas apariciones? Pues es la Iglesia que nos dice. La Iglesia que es nuestra garantía, la Iglesia tradicional, no la Iglesia modernista, que no es lo mismo. No es la Iglesia conciliar. Así que cuando Santa Bernardita vio a la Santísima Virgen en Lourdes, pues al mismo tiempo el demonio hizo varias apariciones alrededor de Lourdes, y varias niñas vieron a la Santísima Virgen y ellas estaban viendo al demonio, pero ellas creían que era la Santísima Virgen. Entonces el demonio hizo eso para crear confusión alrededor de la verdadera aparición. Pero ¿quién separó? ¿Quién dijo cuáles eran la verdadera aparición y cuáles no eran las verdaderas apariciones? Pues fue la Iglesia, fue el obispo del lugar, fue el Papa.
Pero en ese tiempo la iglesia funcionaba bien, no había modernismo en la iglesia, no había liberales, o si había, no tenían la influencia que hoy tienen y que deformaban las cosas, porque hoy hay papas que favorecen apariciones que son manifiestamente diabólicas, que fueron condenadas por el Papa Pío XII, que fueron condenadas incluso por Juan XXIII. Y esas apariciones hoy ya se dice que son verdaderas. ¿Por qué? Porque estos papas están llenos de modernismo, de subjetivismo, de sentimentalismo, y en lugar de seguir la razón, la fe, siguen los sentimientos. Por eso debemos tener mucho cuidado con nuestros sentimientos, no guiarnos por los sentimientos, debemos guiarnos por razones. Y las razones de la fe primero y después las razones de la inteligencia, del buen sentido. Pero realmente los tesoros que nuestro Señor nos legó esta noche de Jueves Santo, pues son nuestra garantía en la iglesia. Así que cuando vemos cosas anormales en la iglesia, digamos que no es de la iglesia. La iglesia es como un gran hospital. Dios hizo un gran hospital para cuidar a los enfermos, porque la humanidad después del pecado original está enferma. Entonces es normal que haya en la iglesia enfermos, porque la iglesia es como un hospital para los que están enfermos del alma, enfermos de las pasiones, de todos sus defectos. Y es normal que haya católicos con defectos, porque en el fondo todos los hombres tienen defectos, tienen problemas, pero por lo menos en este hospital se tratan y reciben la medicina, los sacramentos, los auxilios de la iglesia. Así que si vemos que en el catolicismo hay malos cristianos, o incluso malos sacerdotes, malos hombres de iglesia, no debemos inquietar, porque en el fondo en la iglesia siempre ha habido gente enferma, porque la iglesia es un gran hospital para cuidar a los enfermos. Pero hay enfermos buenos que escuchan al doctor y que toman su medicina, que hacen lo que deben hacer, y hay enfermos rebeldes que no hacen lo que el doctor les dice y son cada vez más enfermos, ¿verdad? Pero yo hablo de una enfermedad espiritual, no hablo de una enfermedad física. Entonces hay personas que dicen, es que el catolicismo es algo malo porque hay algunos católicos que dan muy mal ejemplo, o que hay algunos sacerdotes que dan muy mal ejemplo. Entonces no es cierto, esta religión es falsa, pero es un mal razonamiento, porque Jesucristo vino, como Él dijo, a buscar a los enfermos y no a los sanos, a los que necesitan ayuda, sean los pecadores. Entonces siempre en la iglesia habrá pecadores, pero la enfermedad no viene de la iglesia viene la medicina. No hay que confundir y decir, no, es que la iglesia es algo malo, o porque hay crisis de la iglesia, pues la iglesia ya está destruida. No, la iglesia siempre habrá una parte sana que representa realmente la iglesia, pero cuando nosotros tenemos un defecto, un pecado, eso no viene de la iglesia y no representa a la iglesia. Así que no debemos perder la fe si vemos que un papa, como el Papa Bergoglio, dice blasfemias, dice herejías. No debemos perder la fe por eso. Él dará cuentas de sus actos a Dios. Pero la iglesia sigue siendo santa, la iglesia una santa, católica y apostólica, y no será destruida. Siempre habrá algún obispo, algún sacerdote que proclame la verdad y toda la verdad, que no se quede callado, ¿verdad? Porque hay ahorita muchos que por razones diversas ya no dicen a los fieles las grandes verdades que hoy necesitan saber, que esconden una parte del rostro de la iglesia. Entonces no, eso no puede ser. Pidámosle en esta noche a nuestro Señor, cuando nuestro Señor, justo de morir, les abrió el corazón a sus discípulos y les explicó que los amaba, les lavó los pies en signo de condescendencia. ¿Cómo es posible que Dios lave los pies a estos apóstoles pecadores? Para mostrarles su caridad, su humildad, su afección. E incluso a Judas le lavó los pies.
Entonces no tengamos desconfianza. Dios nos ama realmente, Dios quiere ayudarnos, salvarnos. Lo que cuenta es que nosotros correspondamos como podamos, porque no digo que vamos a corresponder perfectamente, porque somos pecadores, pero Dios nos da la oportunidad de mejorar siempre nuestras disposiciones en cada nueva misa, en cada nueva comunión, en cada nueva vez que vayamos a adorar el Santísimo. Tenemos una nueva oportunidad, y depende del grado de caridad que logremos en esta tierra con todos esos actos, que seremos más felices en el cielo. Eso solo en esta vida. Ya en la otra vida ya no se podrá mejorar nuestro grado de gloria, nuestro grado de caridad. Con el grado de caridad que habremos muerto, así quedaremos por toda la eternidad. Así que las cositas que hoy hacemos para Dios tienen mucha importancia para nosotros, para toda nuestra eternidad. Seamos conscientes de eso y hagamos un esfuerzo. Dios se dio todo y se dio todo a nosotros. Así que nosotros le vamos a negar algo. No debe ser, no puede ser. Es ingratitud, es falta de conciencia, falta de fe. Estamos viendo que nuestro Señor nos da tantas cosas y muere por nosotros. ¿De qué le podemos dar nosotros? No le podemos dar algo igual, pero lo que tenemos se lo podemos dar totalmente, y eso sí podemos hacer. Así que vamos a pedirle a Nuestra Señora de los 7 dolores, Nuestra Señora, que fue la que más sufrió después de Jesucristo y que mejor se unió a su pasión, que nos ayude a ser buenos cristianos, y pidamos porque los sacerdotes sean buenos sacerdotes, y que Dios suscite en la Iglesia, como en otros tiempos, personas de mucha fe, que sean santos y que participen en la restauración y la resurrección de la Iglesia. Ave María Purísima.